Bienvenido a Octagram Incógnito, alma perdida. ¿Estás preparado para la siguiente historia? Comencemos. El monasterio de las almas perdidas. Clara y Marcos nunca imaginaron que su excursión por las montañas terminaría en lo que parecía un sueño oscuro. La tormenta los había tomado por sorpresa, su lluvia incesante empapando su ropa y haciendo que el barro cubriera sus botas. Cada paso se sentía como un esfuerzo titánico. De repente, el sendero desapareció bajo el agua, y el mundo alrededor de ellos se desdibujó en una neblina de lluvia y viento. El cielo, tan oscuro como un pozo sin fondo, los envolvía. El ruido del agua golpeteando sobre las hojas de los árboles hacía que su sensación de aislamiento fuera aún más fuerte. A medida que avanzaban, casi sin esperanza de encontrar un refugio, algo los hizo detenerse. A lo lejos, como una sombra gigante, se alzó la figura de un antiguo monasterio. Las puertas de madera, cubiertas de musgo y deterioradas por el paso del tiempo, estaban allí, solitarias, como una advertencia. Clara sintió una presión en el pecho, un miedo inexplicable, pero la tormenta y su creciente desesperación los empujaron hacia las puertas, que se abrieron con un largo y profundo gemido, como si el monasterio despertara de un sueño eterno. El interior del monasterio era aún más extraño de lo que imaginaban. El aire estaba denso, cargado de un olor a piedra vieja y humedad que parecía haber permanecido atrapado en esas paredes por siglos. Las antiguas figuras de santos que adornaban las paredes, sus rostros erosionados por el tiempo, parecían observarlos con una mirada inquietante. La luz de sus linternas iluminaba bancos rotos de piedra y altares cubiertos de polvo, y a pesar del desorden, había algo que no podían identificar, una presencia extraña que se hacía palpable en el aire. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, cada paso resonaba como un eco profundo, y las sombras parecían moverse con ellos. El viento afuera no llegaba a penetrar el santuario, pero el silencio dentro era aún más ominoso. A medida que Clara y Marcos se aventuraban más adentro, comenzaron a sentir que no estaban solos. Algo o alguien parecía estar siguiéndolos. Sus respiraciones agudas y la inquietante sensación de ser observados les helaba la sangre. Finalmente, encontraron una pequeña habitación en el ala norte del monasterio. Era el único lugar que parecía intacto. Sus paredes aún mantenían el fresco de un techo adornado con pinturas que representaban ángeles y figuras celestiales, como si estuvieran suspendidas entre el cielo y la tierra. Decidieron hacer una fogata para calentarse y tratar de descansar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del monasterio, el silencio seguía siendo absoluto. Sin embargo, no era un silencio pacífico, sino una quietud tensa, como si algo se estuviera escondiendo en las sombras. Con el paso de las horas, Clara y Marcos intentaron dormir, pero algo les impedía relajarse. Un sonido distante comenzó a filtrarse a través de las paredes de piedra. Era un murmullo, como si alguien estuviera rezando en un idioma incomprensible. Clara trató de ignorarlo, convencida de que era el viento, pero a medida que pasaba el tiempo, el sonido se volvía más claro y constante, como una letanía proveniente de lo más profundo del monasterio. Marcos, con su linterna en mano, decidió seguir el eco de las voces. Clara, aunque dudosa, lo acompañó. El pasillo que recorrían parecía alargarse interminablemente, y el eco de sus propios pasos se multiplicaba como si los muros fueran capaces de repetir cada movimiento. De repente, llegaron a una puerta de piedra maciza, al final de un corredor que parecía no tener fin. La puerta, aunque parecía sellada por siglos, se abrió lentamente al acercarse, emitiendo un sonido que hizo que ambos se estremecieran. Al atravesarla, se encontraron con lo que parecía una capilla en ruinas, su altar principal destruido, pero aún visiblemente imponente. En el centro de la estancia había una figura arrodillada frente al altar, con una capucha oscura que cubría su rostro. La figura estaba murmullando algo en un idioma antiguo que resonaba en las paredes como un eco sordo. El aire en la capilla era denso, como si cada palabra pronunciada estuviera impregnada de una energía sobrenatural que parecía apoderarse de los cuerpos de Clara y Marcos. La sensación de ser observados era abrumadora, pero algo en la figura los mantenía cautivos, atrapados en un trance inexplicable. El rostro de la figura era imposible de ver, pero su presencia era aterradora,
como si algo en su misma esencia emitiera una oscuridad opresiva. La pareja no pudo apartar la vista, pero cuando la figura de repente se giró hacia ellos, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. De repente, la figura encapuchada levantó la cabeza lentamente y los ojos de Clara se encontraron con algo mucho peor que un rostro humano. Lo que vio la hizo casi caer de rodillas. La figura no tenía rostro, sino una máscara de carne podrida que parecía haber estado expuesta a la descomposición durante años. Sus ojos eran dos cuencas vacías, rodeadas de una carne grisácea y colapsada que colgaba de los huesos. Clara y Marcos retrocedieron, pero algo los mantenía en su lugar, atrapados por la fuerza de la oscuridad que emanaba de la figura. En ese momento, una decena de figuras emergieron de las sombras, todas con la misma capa y la misma piel muerta, sus cuerpos arrugados y retorcidos, como si se tratara de monjes malditos que no habían visto la luz del día en siglos. Sus movimientos eran lentos, pero seguros, y avanzaban hacia Clara y Marcos. Sus cánticos se entrelazaban, sus voces reverberaban por las paredes del monasterio como si intentaran devorar sus almas. El pavor se apoderó de ellos, pero al intentar huir, los pasillos se transformaron en un laberinto de sombras. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, como si el monasterio los estuviera atrapando en su abrazo mortal. Los cánticos se volvieron ensordecedores, y una niebla densa comenzó a aparecer en el suelo, envolviendo sus pies y apretando su respiración. La desesperación los empujó a correr, pero justo cuando pensaban que ya no podían escapar, un rayo iluminó el cielo y cayó sobre la torre del monasterio. El edificio tembló con tal violencia que una de las puertas principales se liberó, y Clara y Marcos, temblorosos pero decididos, corrieron hacia la salida. Justo cuando cruzaban la puerta, los monjes malditos alcanzaron su última distancia, pero el eco de sus oraciones los siguió, como un susurro eterno que aún resonaba en sus oídos. El viento había amainado cuando llegaron al pueblo más cercano, pero sus cuerpos aún estaban empapados en sudor y temor. Buscaban respuestas, y lo que descubrieron los dejó helados. El monasterio había sido abandonado hacía siglos después de que un grupo de monjes se aislara dentro de sus muros durante una tormenta devastadora. Nadie los vio jamás salir. Se decía que en las noches de tormenta, los monjes regresaban de entre los muertos, condenados a vagar por el monasterio, buscando a los desafortunados que se cruzaran en su camino. Clara y Marcos nunca volvieron a ser los mismos. Cuando la lluvia comenzaba a golpear sus ventanas, sentían una presencia, como si algo o alguien los estuviera observando, esperando el momento justo para reclamarlos. Cada vez que los relámpagos iluminaban sus habitaciones, creían ver figuras encapuchadas paradas en las esquinas, susurrando oraciones de muerte, clamando venganza. Desde esa noche, Clara y Marcos supieron que el monasterio nunca los había dejado ir. Algo los había seguido desde las ruinas, y aunque lograron escapar, el monasterio de las almas perdidas siempre estaría con ellos, acechando desde la sombra. Gracias por ver el video. Aquí te dejo más historias que te dejarán los pelos de punta. Por favor, suscríbete y dale like si te gustó el video. Es de mucho apoyo. Hasta la próxima, alma perdida.